Buenos días, mis niños y niñas del tercer grado. Quien les habla es su profesora Rosita Arceles Medina. El día de hoy, chicos, vamos a compartir un tema más en el área de razonamiento verbal con las palabras polisémicas. Bien, chicos, también deseo de todo corazón que todos estén bien, como siempre, llenos de vida, que estén en familia y también con muchos deseos de aprender, ¿cierto? Y también deseos de seguir adelante en esta tarea. Al igual, chicos, los invito a ponerse cómodos para poder sacarle buen provecho a este tema. Pero antes de ello, quiero que por favor pasen asistencia en estos momentos para poder dar inicio a nuestro tema. Bien, alumnos. A ver, chicos, vamos a recordar un poquito lo que nosotros acaban de observar en la diapositiva, alumnos. A ver, ¿quién me puede decir cuál es la diferencia o que encuentran? ¿A qué se referirán este tipo de imágenes que presentamos en esta diapositiva? A ver, chicos, vamos con algunos participantes. A ver, Bianca. A ver, Bianca. Tu audio, Bianca, por favor. Tu audio desactiva, hija, por favor. ¿No puedes activar tu audio, Bianca? Bien, a ver, vamos a llamar a otro compañero. A ver, Luciana. Luciana de la Torre. ¿Ya? Ahora sí. A ver, Bianca, ya. Un ratito, Lucianita, ¿ya? A ver, Bianca, ¿me escuchas? Sí, Miss. Ya, a ver, hija, ¿qué observas en la diapositiva? A ver, cuéntanos. A ver, vamos primero con la primera imagen. A ver. Un vino. ¿Perdón? Un vino. A ver, acá, primero. A ver, ¿qué es eso? ¿Qué será? Una copa. Una copa, ¿verdad? Muy bien. Una copa. ¿Y la segunda imagen? Un árbol. Un árbol, dices. ¿Y la tercera? Un vaso y un vino. Una copa de vino. A ver, muy bien, gracias. A ver, chicos, ¿cuál es la relación que guardarán estas tres imágenes? A ver, ¿quién me dice? ¿A qué nos estamos refiriendo? A ver, dime, Christopher Viñas. ¿Qué dijo Miss? ¿Qué relación tienen estas imágenes? ¿Qué relación? A ver, ¿cuál es la relación según las imágenes que nosotros presentamos en estos momentos? Para la relación. A ver, Ay, no sé. a ver, Luana. Sí, sería la copa del árbol y la copa de vino. Ya.
Muy bien, Luciana. A ver, chicos. Luana, perdón. Cuando nosotros hablamos, a ver, observamos, a ver, recuerdan este tema, ya lo hemos visto, ¿verdad? Anteriormente, ¿verdad? Estamos hablando de la copa, en este caso de copa, ¿verdad, chicos? Copa, la copa que hacen el brindis, ¿verdad? Que en casita de repente también mamita lo tiene. Hablamos de la copa del árbol, ¿cierto? Que es la parte superior, la parte frondosa de este árbol, que también se le llama copa. Y también hablamos de la copa de vino, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de estas palabras, ¿no? Entonces podemos decir que cuando nosotros pronunciamos la palabra copa, en este ejemplo, nos estamos refiriendo a diferentes significados, ¿verdad? Pero se están escribiendo igual. Igual pronunciación. ¿Recuerdan, chicos? Cuando hablábamos de las palabras, ¿qué tipo de palabras hablábamos cuando decíamos que tenían igual pronunciación, igual escritura, pero diferente significado? A ver, ¿quién se acuerda? Dime, Jesús Alcántara. Esa clase la vimos en las palabras homógrafas y homófonas. Claro, muy bien, gracias, Jesús. Muy bien, chicos. Hablábamos de las palabras homógrafas, ¿cierto? Las homófonas no tienen que ver nada ahorita, ¿cierto? Porque las homófonas hablábamos que tenían igual pronunciación, pero la escritura era diferente, recuerda, ¿cierto? Pero en cambio en las palabras homógrafas decíamos que tenían igual escritura, igual pronunciación, pero el significado era diferente. Muy bien, gracias. Ahora sí, chicos. Bien, el día de hoy vamos a ver las palabras polisémicas, pero muchos me dirán, Miss, ¿qué serán las palabras polisémicas? Déjenme decirles que si nosotros hablamos de palabras homógrafas y palabras polisémicas, son iguales. En algunos casos ustedes lo pueden encontrar como polisémicas u homógrafas. ¿Ya, chicos? Cualquiera de las dos. ¿Qué nos dicen las palabras polisémicas? A ver, hijos, el día de hoy vamos a ver el contexto, ¿ya? El contexto quiere decir al lugar a donde se refiere esta palabra polisémica, ¿ya? Si nosotros ya entendimos anteriormente sobre las palabras homógrafas, no va a quedar ninguna duda, porque es igual, pero el día de hoy vamos a hablar sobre su contexto. ¿Me entienden? ¿Ya, chicos? A ver, vamos a ver qué son las palabras polisémicas. Nos dice que son aquellas palabras que tienen más de un significado, como en el ejemplo que nosotros hemos visto, ¿cierto? La palabra era copa, ¿verdad? Copa, pero observamos que había copa de un árbol, la copa de un brindis y la copa de vino, ¿cierto? Para poder saber a lo que se refiere la palabra, debemos tener el contexto. Aquí quiero entrar a detallar, chicos. Esto es lo que vamos a ver el día de hoy, el contexto de estas palabras, ya sea homógrafas o polisémicas, ¿cierto? ¿A qué nos referimos al contexto? El contexto es el lugar donde ocurre el hecho, ¿cierto? Si nosotros hablamos, por ejemplo, de la copa de vino, yo no voy a hablar de la copa del árbol. En ese momento sí voy a expresar la oración, porque según el sentido de la oración, el sentido del texto, de repente quizás que nos dan en el enunciado, yo voy a poder saber a qué tipo o a qué se refiere cuando habla de la palabra copa, ¿cierto? Si yo digo, mi tío toma vino en la copa que le regaló su mamá, ¿cierto? Yo, por el contexto, ¿cierto? Por el lugar, voy a deducir que me estoy refiriendo a la copa de vidrio, a la copa donde se sirven las bebidas,
¿cierto? Entonces, a eso me refiero cuando estoy hablando del contexto, el lugar, ¿cierto? ¿Dónde ocurre el hecho? Veamos algunos ejemplos, hijos. A ver, tenemos el primer ejemplo. Con la palabra banco, ustedes podrán observar que la palabra banco, todas están escritas iguales. Todas tienen la misma escritura, hasta la misma pronunciación, banco. Pero cuando yo digo la palabra banco, no sé si la profesora se referirá a qué tipo de banco, porque estas palabras suelen tener más de 2 significados. Pueden tener 3, pueden tener 4, hasta algunas palabras llegan a 5. ¿Verdad? Entonces, por eso que hoy vamos a estudiar el contexto, ¿cierto? ¿A qué se refiere cada palabra? A ver, hijos, en este ejemplo tenemos la palabra banco, ¿no? Que si yo digo, por ejemplo, mi mamá deposita dinero en el banco. Yo voy a reaccionar y me voy a poner a pensar que si mi mamá me está haciendo referencia del banco donde deposita dinero, es el lugar donde se deposita el dinero. No estoy hablando de otro banco, ¿verdad? Entonces, ahí estoy hablando del lugar donde se deposita dinero, ¿cierto? Es a la institución bancaria. Banco. Por ejemplo, mi banco de madera se rompió o se quebró. Ahí estoy haciendo referencia al asiento, ¿cierto? Al banco donde yo me siento, donde sirve para sentarnos, para ponernos cómodos. Yo ahí estoy haciendo referencia al asiento, ¿no? Hecho de madera, porque también hay bancos hechos de plástico, ¿no? Otro banco. Banco, cuando también le llamamos banco, cuando hay un grupo de peces, ¿cierto? Que en algunos casos se les llama también cardumen y también se le llama banco de peces, ¿cierto? Ahí me estoy haciendo referencia a un grupo, a un conjunto de peces, ¿cierto? A muchos peces. Entonces también, pero de repente quizás alguien me dice, profesora, pero también hay otra palabra banco, ¿cierto? Claro que también hay otra palabra que utilizamos, ¿no? Con la palabra banco. ¿A qué palabra se referirá cuando hablamos de la palabra banco? No sé, de repente alguien en casita tiene hermanos, hermanas o familiares que siempre que postulan a las universidades, ¿no? Dice, ya nos dieron el banco de preguntas, ¿cierto? Ahí estamos haciendo referencia al banco de preguntas, o sea, las preguntas que vienen, ¿no? Que van a prepararse para el examen de admisión. Ahí estamos hablando de ese tipo de banco. Miren, en este caso nosotros hemos mencionado 4 significados de la palabra banco, ¿cierto? También nosotros cuando tengamos ciertas dudas, chicos, o nos dejen alguna práctica, es necesario acudir a nuestro diccionario. Sobre todo hay diccionarios donde vienen homógrafas, palabras parónimas, palabras polisémicas, etcétera, ¿cierto? Y es muy necesario acudir a ese diccionario para que ustedes puedan encontrar los diferentes significados de cada palabra, como en este caso la palabra banco, ¿cierto? Y según el sentido de la oración o el enunciado, nosotros podemos decir, ¿no? Y deducir a qué nos estamos refiriendo cuando nos mencionan el enunciado. ¿Ya, chicos? Muy bien. A ver, tenemos otros ejemplos, ¿ya? También hablamos de la palabra pico, ¿no? Por ejemplo, papá dice, Ana, alcánzame el pico
¿no? Que está de repente quizás, ¿no? En el cuarto. Pico, pero pico hay muchos significados también, ¿cierto? Pero si papá me está diciendo, alcánzame el pico, ¿no? Ahí estoy haciendo mención a una herramienta, ¿cierto? De repente quizás ya muchos lo conocen también en casita, sobre todo los papitos que son constructores, ¿no? O a veces, aunque no sean constructores, siempre hay papitos que tienen sus herramientas, ¿cierto? Entonces es una herramienta que tiene dos puntos opuestos, ¿cierto? Entonces a ello me estoy haciendo referencia a la palabra pico. Pero también cuando hablamos de la siguiente palabra pico, me refiero a la parte alta de una montaña, ¿cierto? Todos conocemos una montaña, ¿verdad? Pero ¿a cuál se le llama pico? A la parte alta, a la que está en puntita donde empieza la montaña. Ahí, esa partecita se le llama también pico, el pico de la montaña. Y la otra parte del pico, cuando hablamos la parte de una jarra, ¿cierto? De repente mamita les dice, Luciana, lava bien el pico de la jarra, ¿cierto? También estamos hablando de la palabra pico, pero en este caso estamos mencionando a la parte de la jarra. Otra palabra muy conocida, chicos, es la palabra lima. A ver, hijos, aquí Lima, ¿no? Que es la capital del Perú, donde todos vivimos, ¿no? Actualmente estoy hablando Lima, capital del Perú. Pero ojo, en este caso, la palabra Lima, cuando hablamos de Lima, se refiere que vamos a escribirla con letra mayúscula. La única palabra que se debe escribir Lima cuando nos referimos a la capital del Perú es con letra mayúscula, chicos. Ya en este caso yo he escrito las tres con mayúscula para que ustedes puedan darse cuenta que la palabra está escrita en Lima. ¿Ya? Pero ustedes, si se les presenta, si está con mayúscula y ustedes no determinan a qué tipo de palabra pertenece o según el sentido de la oración que les dan, entonces ustedes se van a dar cuenta por la letra mayúscula. Lima siempre se va a escribir con letra mayúscula, ¿ya? Pero si hablamos de lima, ¿no? Del fruto del limero, de esa fruta ácida, un poco ácida que venden, ¿no? Ahí estoy hablando del fruto del limero, ¿ya? Y lima se va a escribir con letra minúscula. Al igual que también de la lima, ¿no? De limar las uñas, ¿cierto? Que es un pequeño instrumento que sirve para limar las uñas. Sobre todo lo usan ¿quién? Las mujeres. Mamitas en casa usamos ese tipo de lima. ¿Ya, chicos? Así también alumnos, ¿no? Por ejemplo, también podemos decir sobre esta palabra polisémica, ¿no? Sobre la palabra radio. A ver, ¿alguien me puede decir, chicos, cuando hablamos de la palabra radio, ¿a qué radio nos estamos refiriendo? A ver, ¿alguien puede hacer hincapié? A ver, dime, Sayumi. El radio es para escuchar música o las noticias. Ya, a ese tipo de radio te estás refiriendo. Muy bien, a otro tipo de radio, a ver. Dime, Jesús Alcántara. ¿Un tipo de radio? A mí. A ver, su compañera Sayumi habló sobre radio, ¿no? Del aparato, ¿cierto? Prácticamente del aparato que sirve para escuchar música. Muy bien. A ver, otra palabra, otro significado con la palabra radio. ¿Alguien lo tiene? A ver, entonces pasamos. Dime, te escucho.
Nada. Bien, a ver, dime, Chávez Castañeda. Mi radio de música, radio de matemáticas, porque en la radio también hay como que te indica las matemáticas y radio de escuchar. Ya, a ver, hemos escuchado en este caso, ¿no? Dentro de las matemáticas, sí es muy cierto lo que dice su compañera, ¿no? Hay una palabra que decimos, radio, PIC, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos en el sentido de las matemáticas, mencionamos a ese radio, ¿cierto? Que también tiene fórmulas, tiene su forma estructurada, ¿cierto? Y también, como dijo su compañera, radio de aparato de escuchar música. A ver, ¿alguien más sabe otro tipo de radio? ¿Qué más significados podemos encontrar en radio? A ver, pensemos. Luana. La radio que usan los policías para llamar refuerzos si alguien está robando. Claro, muy bien, Luana. La radio que usan los policías, ¿cierto? Para poderse comunicar, ¿cierto? Como dijo su compañera, sobre todo cuando hay un operativo o de repente quizás si alguien está robando, se comunican a través de la radio para que puedan llegar. Muy bien, Luana. Miren, ya ves, ya vamos 3 conceptos de radio. ¿Qué más? A ver, ¿quién más me puede decir aparte de lo que han dicho sus compañeros? A ver, ¿a qué más radio podemos hablar? Dime, Jesús Alcántara. También hay radio de control. Radio de control. ¿Dónde mayormente se usa ese tipo de radio de control, Jesús? A ver, cuéntanos. No, eso es cuando por lo menos un control que tú manejas un carro o algo. Otro. Es parecido a lo que dijo su compañera radio, ¿no? Que se puede transmitir o se puede hacer una conversación a través de esa radio que mayormente lo usan los policías, ¿cierto? En algunos casos son pocos los carros que llevan este tipo, ¿no? Porque si hablamos del radio, que también lo llevan los carros, no es mayormente es para escuchar música, ¿cierto? Pero mayormente quien lleva ese tipo de radio donde se pueden comunicar de esa forma son los policías. Muy bien. A ver, otro tipo de radio, chicos. A ver, ¿quién más sabe algo más de la palabra radio? A ver, ¿hay algo en CTA? A ver, ¿han escuchado algo en CTA esa palabra? La palabra radio. Dime, Ana Cristina. Radio Miss del hueso, Miss. Claro, radio del hueso. Muy bien, mira, vamos encontrando varias. ¿Qué más? A ver, Sebastián. Miss, yo iba a decir radio de hueso. Ah, ya. Pero no importa, ya sabemos entonces que radio nos referimos también al hueso, ¿cierto? Muy bien. A ver, chicos, hemos mencionado, como ustedes podrán darse cuenta, más de 3 significados de esta palabra, ¿verdad? Pero también de repente quizás no han mencionado los demás porque ustedes todavía de repente quizás no conocen, ¿no? Pero sí han escuchado o porque tienen hermanas en secundaria, ¿no? También radio nos referimos en la tabla de los elementos químicos, ¿no? Hay un elemento químico que también está y se llama radio, ¿ya? Asimismo, también radio cuando escuchamos o estamos frente a una estación de radio, ¿cierto? Es donde se emiten las transmisiones, ¿cierto? Donde se lleva a cabo todas las noticias, si es que es de darlas en ese momento.
Entonces, ahí también nos estamos haciendo referencia de radio, ¿cierto? Entonces, radio tiene muchos significados. Christopher, dime. Yo tengo varios significados de radio. A ver, cuéntanos, dinos. El radio es una circunferencia. Ya, ahí estamos hablando de matemática, lo que dijo su compañera, Aileen Chávez, ¿cierto? En el área de matemática. Tengo también otra. Dime. Radio también es el espacio de un lugar. Ya. Sigue. No tengo más mis. Bien, entonces así como hemos escuchado a su compañero Christopher, entonces cada uno, chicos, muy bien, gracias, ha dado su aporte sobre esta palabra radio, ¿no? Pero así como ellas hay muchos más, como otros ejemplos, como la palabra estrella, ¿no? Estrella es un astro que brilla con luz propia en el firmamento, ¿cierto? Que todos lo podemos observar, sobre todo en las noches, ¿verdad? Estrella también es una figura geométrica, también que está dentro de lo que es en el área matemática. Y también hablamos de estrella cuando hablamos de un jugador, ¿cierto? Que destaca entre un grupo de jugadores. Por ejemplo, dice el jugador estrella. O de repente la profesora dice, mi alumna estrella, pero no hablamos de estrella de nombre, porque también encontramos estrella de nombre, ¿cierto? Hay nombres que tienen esta palabra estrella, pero cuando hablamos de estrella, cuando hablamos de la persona que destaca más en el grupo o en este caso en el aula, ¿no? Que ocupa de repente quizás los primeros puestos o es una muy buena alumna o es una alumna responsable, decimos, ella es mi alumna estrella, ¿cierto? Pero no porque se llama estrella, sino porque destaca en ciertas cosas, ¿no? Entonces, ahí nos estamos refiriendo, ¿no? A la palabra estrella y también estrella, también cuando es o nos referimos a un nombre de persona femenina. Entonces, ahí hablamos de estrella. A ver, cuando hablamos de la palabra pila, a ver, chicos, pila, objeto que se usa como fuente de energía, que ya todos ustedes lo conocen, ¿verdad? Que mayormente el reloj lleva pilas, el juguete que para que pueda darse uso tiene que funcionar con su pila, ¿no? Conocemos de diferentes tamaños y también de diferentes marcas, ¿verdad? También pila cuando hablamos de apodo. ¿Cuál es tu nombre o tu apodo de pila? Dicen, ¿no? Entonces, no, mi apodo, por ejemplo, un apodo, de repente quizás hablamos de algún jugador, ¿no? Pelé, etcétera, ¿no? Entonces, a esos apodos nosotros le llamamos algunos, ¿no? Como un apodo de pila. La foquita Farfán, ¿verdad? Entonces, etcétera. Ahora, otra pila, cuando hablamos del conjunto de cosas dispuestas unas sobre otras a modo de pilar o columna. Por ejemplo, si nosotros colocamos, ¿no? Una caja, una sobre otra, formando una columna, también ahí podemos mencionar la palabra pila, ¿ya? Entonces, chicos, así como estos ejemplos, hay muchos ejemplos más, muchas palabras más que contienen muchos significados, pero ojo, tenemos que ver su contexto, tenemos que ver el lugar para poder nosotros hacer referencia a qué tipo nos estamos refiriendo en este caso. Muy bien, chicos, a ver, vamos a practicar
Llegó la parte práctica según lo que nosotros hemos aprendido el día de hoy. A ver, vamos a observar bien y de acuerdo al sentido de cada significado, ustedes van a señalar a qué nos referimos, a qué palabra polisémica estamos haciendo referencia. A ver, chicos, tenemos la primera, ¿no? Dice, relaciona cada significado con la palabra que le corresponde. A ver, tenemos las palabras polisémicas, ¿no? Que están de color rosado. La palabra sierra, con S. Tenemos banco y la palabra ojo, ¿ya? Y en cada parte, en cada número tenemos, ¿no? En estas viñetas tenemos el significado. Según el significado, la persona o el alumno que voy a mencionar tiene que leer primero, por ejemplo, agujero de la aguja para que entre en el hilo. Tiene que decirme con qué palabra polisémica la va a relacionar. Recuerden que es de acuerdo al sentido, al contexto que nos está brindando en esta ocasión. ¿Ya, chicos? Pero déjenme decirles que continuamos en la siguiente reunión. Ya, chicos, continuamos en la siguiente reunión.